Nuestro continente ha sido la cuna de una enorme cantidad de pueblos y culturas. Es el segundo más grande del mundo. Tiene una superficie de 42 millones de kilómetros cuadrados y es el único que tiene costas en el Océano Ártico y en el Antártico. Actualmente está habitado por más de 900 millones de personas. Y para Europa no existía hasta el siglo XVI. Después de que Cristóbal Colón llegó a las costas de América en 1492, los europeos tardaron aún varios años en comprender que al otro lado del Océano Atlántico no se encontraba lo que ellos llamaban las Indias. Esa nueva tierra no era una porción de Asia, sino un continente enorme y desconocido para ellos. Desde el momento en que los pueblos que habitaban ambos lados del Océano Atlántico supieron de su existencia mutua, intentaron, cada uno por su parte, explicar el origen de los otros. Para esto recurrieron a narraciones muy diversas, provenientes de su noción particular de la historia. Casi siempre, estos relatos estaban fundados en la mitología y la religión de cada pueblo, por lo que las explicaciones a las que recurrían tenían que ver con las creencias y supersticiones, más que con la evidencia histórica. Durante mucho tiempo, los europeos se resistían a creer que los pueblos que habitaban el llamado Nuevo Mundo no estaban relacionados directamente con culturas que les resultaban familiares. De esta forma, llegaron a creer que se trataban de descendientes de egipcios, persas, griegos y otros. Consideraban además que la existencia de los pueblos americanos era un hecho que tenía un origen mucho más reciente que el real. Por supuesto. Estos pueblos tenían sus propias historias para contar su nacimiento y su propia manera de historiar el pasado. Sin embargo, los europeos que llegaron a estas tierras tardaron aún muchos años en comenzar a conocer la riqueza de la mitología de los pueblos que se encontraban bajo su dominio. De hecho, fue hasta la mitad del siglo pasado cuando se comenzaron a considerar seriamente los conocimientos que las culturas mesoamericanas poseían en las más diversas disciplinas. Antes de esto, durante la mayor parte del periodo colonial, los europeos generalmente prefirieron ignorar la visión del mundo y la sabiduría de la gente que habitaba estas tierras. Pocas veces llegaron a pensar en sus lenguas, sus costumbres y su religión como otra cosa que no fuera una expresión de salvajismo. A continuación, realizaremos un recorrido a través de las distintas explicaciones que se han dado sobre el origen de los pueblos americanos, hasta llegar al debate que aún mantienen los científicos en torno de este tema. Como se mencionaba, al principio los colonizadores asumieron que los pueblos americanos eran descendientes de otras culturas que les resultaban conocidas. Suponían que una parte de estos pueblos habían cruzado medio mundo por mar y tierra hasta llegar a este nuevo continente en el que decidieron establecerse. Después de los años transcurridos, habrían logrado multiplicarse y su cultura habría cambiado hasta resultar completamente distinta de aquella que había sido su origen. La teoría que llegó a ser la más aceptada en este momento apuntaba que estos pueblos se habían formado a partir del éxodo de los israelitas, quienes, según los estudiosos de la Biblia, habían dejado el Medio Oriente, la zona que inicialmente habitaron, varios siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Esta teoría fue formulada y difundida durante la primera fase de la conquista, que transcurrió en el siglo XVI. En estos años, los textos incluidos en la Biblia eran tomados como la fuente más respetada del conocimiento de la historia. Fue por esto que esta versión sobre el surgimiento de los habitantes del continente, que se encontraba apoyada por los relatos del Antiguo Testamento, fue tomada como indiscutible por muchos. Sin embargo, era innegable que los pueblos del Nuevo Mundo tenían una forma de vida muy distinta a la de los antiguos judíos. Los primeros navegantes que desembarcaron en América quedaron sorprendidos por los hábitos y apariencia que tenían sus habitantes, al igual que por el paisaje y las condiciones de la naturaleza. Cuando regresaban a sus tierras, llevaban consigo toda clase de historias y testimonios de lo que habían encontrado al otro lado del mar. Sus palabras eran escuchadas con un asombro todavía mayor por sus compatriotas, quienes fueron deformando estos relatos, que ya de por sí habían comenzado siendo una exageración.
Los relatos circularon de boca en boca hasta que llegaron a crearse verdaderas leyendas acerca de lo que había al otro lado del mar. Con frecuencia se hablaba de América como la mítica tierra de la abundancia. Se decía que allí la fruta crecía sin necesidad de ser cultivada y el alimento y la riqueza eran tan abundantes que nadie tenía necesidad de trabajar. Muchos de los navegantes europeos que regresaban hablaban de que el oro y las piedras preciosas llenaban los salones de los gobernantes. Los hombres y mujeres de aquellas tierras, decían, llevaban una vida tranquila, sin preocupaciones y pasaban el día prácticamente desnudos, sin sentir vergüenza. Por aquel tiempo, también se dio una coincidencia que provocó una serie de ideas sobre el continente americano y su gente que hoy podrían parecernos absurdas o inocentes. Durante el siglo XVI surgieron numerosos intelectuales y grupos religiosos cuyo principal líder fue Martín Lutero. Estos grupos comenzaron a interpretar la Biblia de formas distintas a la tradicional y trajeron una larga serie de nuevas ideas consigo. A partir de ellas, el poder y las leyes de la Iglesia Católica comenzaron a ser cuestionados, así como la versión de la historia que ella proponía como verdadera. Entre otros muchos planteamientos, afirmaban que el paraíso, la tierra prometida, no era un lugar que se encontrara en otro mundo y que podría ser conocido antes de morir. Hubo muchos que asociaron las noticias que recibían de la nueva tierra con esta versión del paraíso. Así, nuestro continente fue tomado por una gran cantidad de europeos como la confirmación de que la tierra prometida se encontraba en este mundo. Junto con estas historias, comenzaron a contarse otras que, más allá de contradecirse, llegaban a combinarse con las anteriores, para dar lugar a narraciones en las que había más de fantástico que de racional. En ellas se mezclaban algunas de las leyendas que habían estado circulando durante siglos en forma cambiante en distintas regiones de Europa. Varios relatos pertenecientes a la tradición de los pueblos europeos hablaban de tierras y razas humanas que habían desaparecido o se habían marchado sin dejar rastro. Para muchos, estas leyendas que se habían contado de distintas maneras desde el periodo clásico de Grecia habían encontrado su justificación con el descubrimiento de América. No faltó quien afirmara que los navegantes habían logrado por fin, después de muchos años, dar con la mítica tierra y el pueblo de la Atlántida, que se mencionaba en la mitología griega. Durante el siglo XVII en Europa comenzó un periodo que hemos llegado a conocer como la Ilustración. Una de sus principales características fue la importancia que se le dio al conocimiento científico, como vía para explicar lo humano y lo natural, frente a las nociones que hasta entonces había sostenido la Iglesia Católica. Así, las explicaciones de muchos fenómenos naturales y humanos dejaron de centrarse en aspectos del orden de la divinidad. En general, puede decirse que en este periodo se colocó a la razón como la fuente principal de conocimiento y como la vía para construir un mundo más justo y libre. El nombre del periodo, la Ilustración, hace referencia a la luz de la razón, al pensamiento que ilumina. Una de las consecuencias que esto tuvo en el tema que nos ocupa fue que se buscó dejar de lado las explicaciones irracionales del origen de los pueblos americanos. Se trató entonces de recurrir a la evidencia científica y a la razón. Hasta entonces, todo lo que se decía acerca del origen de los pobladores de América no eran más que relatos basados en leyendas, como los que comentamos hace unos momentos. Cuando más, se trataba de explicaciones que, aun cuando intentaban ser serias, no estaban basadas en datos históricos o científicos que pudieran ser probados. Historiadores y filósofos comenzaron a plantear hipótesis diversas y arriesgadas. Entre otras cosas, hubo quien llegó a encontrar en los habitantes de América la prueba para derrumbar la creencia de que el hombre había tenido un origen único y que de ahí había migrado para llegar a todos los rincones del mundo. En general, el descubrimiento de los pueblos americanos encendió la discusión acerca del lugar y momento en que sucedió el surgimiento de las primeras culturas.
La Ilustración trajo consigo la necesidad de contar con evidencias sólidas para apoyar las teorías que se formulaban en las distintas disciplinas. El siglo XVIII y el principio del XIX marcarían el inicio de la exploración científica en numerosas áreas del conocimiento. Esto incluyó, por supuesto, la cuestión del origen de la especie humana y su dispersión por todo el planeta, y particularmente la llegada del hombre a América. A partir de entonces, comenzarían a entrar en juego los conocimientos y herramientas de varias disciplinas para contribuir en el esclarecimiento de este enorme misterio. Una de las primeras formas en que esto se presentó fue a través del descubrimiento de utensilios y vestigios. Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, comenzaron a desarrollarse métodos para calcular la antigüedad de estos objetos y rastros. Así fue como se llegaron a encontrar evidencias de culturas que habían habitado tierras americanas mucho antes de lo que hasta entonces se había pensado. Los primeros datos significativos que dieron pie a las teorías científicas sobre el poblamiento de América fueron objetos tallados a partir de huesos y piedra, desenterrados en varios sitios de lo que hoy es el territorio de Estados Unidos. Desde el siglo XIX se supo que esta zona había sido habitada desde hacía más de 10.000 años. Durante la primera mitad del siglo pasado, el desarrollo de técnicas más precisas para determinar la antigüedad de los restos que llegaban a encontrarse permitió establecer con mayor exactitud los primeros registros de las poblaciones en territorio americano. Fue casi universalmente aceptado que la primera cultura que se había asentado en el continente había tenido como casa una serie de territorios en Norteamérica. Los datos que comenzaban a revelarse indicaban que en promedio las culturas que lograban rastrearse en el sur del continente eran más recientes que aquellas que se encontraban en el norte. Con esto se comenzó a dar por seguro que esta parte del continente había sido poblada con anterioridad. A partir de estos descubrimientos, se comenzó a especular que el ser humano había entrado a América por la parte norte, específicamente por una zona conocida como el Estrecho de Bering, un punto donde los continentes americano y asiático se encuentran casi unidos. Actualmente, una franja de mar de apenas unas decenas de kilómetros de ancho separa ambos continentes. Esto es lo que se conoce en geografía con el nombre de estrecho. Un paso angosto de mar entre dos porciones de tierra. El estrecho de Bering recibe su nombre del primer navegante que lo cruzó, hace casi 300 años. Navegó de una costa a otra y probó que Asia y América están más cercanas de lo que cualquiera hubiera creído. Hasta que esto sucedió, nadie había navegado a través de este paso, pero es posible que alguien lo haya cruzado antes a pie. Desde hace algunas décadas, varias ciencias han colaborado con la historia para ayudarnos a comprender mejor cómo se dio la llegada y distribución de los primeros grupos humanos en nuestro continente, así como los primeros asentamientos y el desarrollo de las culturas más antiguas. Las investigaciones sobre el tema siguen multiplicándose y cada vez se discute más para llegar a descifrar las pistas e indicios que nos permitan conocer con exactitud cómo sucedió esto. A pesar de todo, entre las muchas cuestiones que la ciencia no ha logrado resolver se encuentra esta. A continuación les presentamos un recuento de los primeros aspectos y datos que nos permitirán comprender mejor el tema. Casi todos los expertos están de acuerdo en que la especie humana tuvo su origen en África Central. Europa y Asia fueron poblándose lentamente por oleadas de migraciones a lo largo de cientos de miles de años. Solo mucho después tocó el turno de América para recibir a sus primeros habitantes. No hay una teoría única que describa la forma en que sucedió esto, ni los momentos en que se dio cada parte del proceso. Tampoco se ha logrado determinar con precisión el momento en que el ser humano llegó a tierras americanas por primera vez. A pesar de que no hay respuestas definitivas, cada vez contamos con más datos que nos acercan a la verdad. Como sabemos, la Tierra ha pasado por cambios, lentos pero continuos desde su formación. Entre otros, el movimiento de los continentes y las masas de tierra y agua, que modifican el mapa del planeta constantemente.
aunque no alcancemos a notar. El planeta está sometido también a ciclos climáticos, en los que se alteran los periodos de enfriamiento con otros en los que la temperatura se eleva. Durante los periodos de enfriamiento conocidos como glaciaciones, una gran parte del agua de los océanos se congela y se concentra en los polos. Esto provoca que el nivel del mar baje varios metros. Cuando esto sucede, muchas de las partes menos profundas del océano desaparecen y se unen a algunas porciones de los continentes. Los océanos y los continentes, entonces, cambian de forma a lo largo de periodos que duran miles de años. Se calcula que la última glaciación llegó a su punto más intenso hace aproximadamente 40.000 años, lo que provocó que el nivel de los océanos descendiera más de 100 metros. El mar en el estrecho de Bering no es profundo. Durante esta glaciación, los continentes asiático y americano se encontraron unidos por un puente de tierra por el que podían caminar libremente los grupos humanos. Sin embargo, esto no hizo posible que automáticamente el continente se poblara. Una enorme barrera de hielo producida por la glaciación cerraba el paso de los antiguos migrantes y les impedía llegar más allá de lo que hoy es Canadá. Tuvieron que pasar más de 20.000 años para que las capas de hielo que cubrían Norteamérica comenzaran a derretirse. Una de las hipótesis más aceptadas apunta que algunas de las placas de hielo fueron separándose, de forma que dejaron un paso libre de varios kilómetros de ancho entre ellas. Para cuando este corredor habría aparecido, los hielos habrían comenzado a derretirse y el océano ya tendría el nivel que conocemos. Al menos el estrecho de Bering estaría inundado de nuevo, pero los nuevos pobladores ya habrían tomado su sitio en este continente. La dificultad que presenta esta hipótesis es que no hay un acuerdo en torno al momento en que este paso quedó abierto. Algunos cálculos sostienen que esto no pudo suceder hace menos de 11.000 años. Como imaginarán, el problema con esto es que hay rastros de civilizaciones que poblaron territorios más al sur, en fechas anteriores a este momento. Se han encontrado yacimientos de culturas antiguas en zonas de lo que hoy es Estados Unidos que podrían tener hasta 20.000 años de antigüedad. Varios conjuntos de datos que parecen contradecirse, como los anteriores, siguen manifestándose hasta el día de hoy. Entre los más importantes está el hecho de que en las últimas décadas se han encontrado indicios de culturas que posiblemente llegaron a poblar Sudamérica en fechas tan lejanas o tal vez aún más que las atribuidas a las más antiguas encontradas en el norte. Esto implicaría, entre otras cosas, que el origen de los pueblos americanos no es uno solo. Es decir, que por lo menos el hombre no llegó a este continente por una sola vía, sino que pudo haber sido que también llegara por el sur, proveniente de sitios distintos. Esta teoría, conocida como la del origen múltiple, supondría que los distintos grupos humanos se habrían dispersado partiendo de puntos distintos, hasta que poblaron todo el continente. En la actualidad, además de la paleontología y la geología, que es el estudio de la historia natural de nuestro planeta, hay otras ciencias que aportan su conocimiento en la búsqueda de la verdad acerca del origen de los pueblos americanos. Por un lado, la lingüística o el estudio del lenguaje se ha planteado la pregunta del origen de las lenguas usadas por los grupos indígenas de todo el continente. Para esto, recurre a estudios que la comparan entre sí, con el fin de conocer qué tan parecidas son y si pudieron tener un origen común. Los estudios lingüísticos han demostrado que existe una enorme cantidad de grupos en los idiomas de los pueblos originarios de América. Hay quienes mencionan la existencia de más de 120 familias distintas. Esto daría más argumentos para quienes apoyan la teoría del origen múltiple. Si las lenguas habladas por estos pueblos son tan diversas, es menos probable que hayan tenido un origen común. Incluso existe evidencia de que algunas de estas lenguas son muy similares a las de varios pueblos que han habitado las regiones de Oceanía y las islas del Pacífico, cuyos miembros no podrían haber navegado hasta llegar a Norteamérica con facilidad.
Otros estudios que contribuyen a mirar una parte distinta del problema son los dedicados al perfil genético de las poblaciones. De una manera parecida a los estudios lingüísticos, por medio de ellos se intenta establecer el grado de similitud que hay entre los grupos humanos, solo que aquí se parte de su patrimonio genético. Describir la forma en que se plantean los estudios genéticos y los procesos a los que recurren es un poco más complejo. Sin embargo, las conclusiones pueden expresarse a rasgos muy generales. De esta manera, por medio del estudio de los genes de la población, se pueden integrar varios grupos, en el que sus miembros tendrían un origen genético similar. De acuerdo con esto, la diversidad genética de los pueblos originarios de América no es tan grande. Casi todos provendrían de un mismo linaje o de unos pocos, emparentados entre sí. Esto se encuentra en contradicción con los estudios lingüísticos. Por otra parte, es posible, por medio del estudio de los genes, conocer aproximadamente la antigüedad del origen de cada grupo genético. En este caso, quienes han realizado investigaciones en este sentido están de acuerdo en que los primeros grupos humanos que ingresaron a América lo hicieron hace más de 20,000 años. Como decíamos, el paso de tierra después de que se derritieron algunas placas de hielo en Norteamérica debió haberse abierto en un momento posterior. Hasta hace unos años, casi todos los expertos estaban de acuerdo en la ruta que habían seguido los primeros pobladores de América para llegar aquí, además del momento aproximado en que debería haber sucedido. Sin embargo, la evidencia que se ha ido recabando ha vuelto esta cuestión algo mucho más difícil de resolver. Mientras que en otras áreas de la ciencia, la recolección de datos ha ido llevando a tener más certeza sobre lo que estudia. Aquí parece suceder al revés. A medida que se encuentran mucho más evidencias para responder al asunto del poblamiento de América, surgen nuevas cuestiones que vuelven más complejas las teorías existentes y cada vez se tiene menos seguridad sobre la forma y el momento en que ocurrieron las cosas. Con todo, hay algunos hechos de los que podemos estar seguros. Uno de ellos es que después que se pobló el continente no llegó a darse ningún intercambio, ni un encuentro entre los pueblos americanos y grupos humanos de otras zonas de este planeta. Esto fue así por lo menos, claro está, hasta el momento en que los barcos de Cristóbal Colón desembarcaron en costas americanas en 1492. Como si no fuera suficiente la confusión que hay entre los científicos, aún sigue habiendo quienes desconfían de las teorías basadas en la evidencia científica y prefieren las versiones sobre el origen de los pueblos americanos basadas en la religión, los mitos y las leyendas. Por ejemplo, existen grupos de personas que sostienen que algunos pueblos mesoamericanos, como los mayas, llegaron de otros planetas. O incluso hay quienes llegan a negar la teoría de la evolución a favor de los textos bíblicos y creen que no existían los seres humanos hace unos pocos miles de años. De hecho, creen que no existía nada, debido a que Dios habría creado todo cuanto existe en un momento mucho más reciente. Sin embargo, como ya veíamos, afirmaciones como estas no están apoyadas en datos comprobables y solamente se sostienen sobre creencias o supersticiones. La pregunta sobre el origen de los pueblos, en nuestro caso, por lo menos en lo que se refiere a la fuerza en que nuestros antepasados poblaron este continente, no es nada fácil de responder. A pesar de todo, cada vez nos acercamos más y el camino que recorremos para responderla se vuelve más interesante mientras más se complica.